¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy quisiera aprovechar la oportunidad de poder grabar este video para tocar un tema muy importante y relevante en el contexto actual en el que muchos autores lo comentan. Yo estoy de acuerdo. Se hace necesario que sucedan dos cosas en las organizaciones. Que las organizaciones entiendan la importancia del liderazgo, de su principal función en términos de este liderazgo, de generar justamente líderes, de esta condición que las organizaciones están llamadas, aunque no se den cuenta, aunque no sean conscientes de ello, de que al final están influyendo en las personas y están llevando a estas personas a desarrollar un liderazgo, tal vez limitado, tal vez no con intención, pero al final un liderazgo que va a forjar su carácter, su personalidad, y ese carácter, y en función de ese carácter también va a haber los resultados en la organización. Entonces, si lo dejamos al azar, si las organizaciones no son conscientes, se hacen conscientes de este rol, se generan líderes que no necesariamente tienen una función importante, un rol de influencia importante, y entonces podemos tener líderes que no están lanzando, enfocando, impulsando la organización a ningún lado. ¿Vale? Entonces es importante que las organizaciones entiendan que al final, aunque no lo quieran, van a crear, van a forjar líderes, y más vale que se den cuenta pronto y asuman su responsabilidad en el tema. Y los tiempos actuales que están siendo influidos, o más bien son explicados a través de un entorno VUCA, estos conceptos que se arroparon en el tiempo de la Guerra Fría y que hoy se están retomando de manera importante, porque a partir de la pandemia entramos en un esquema volátil, incierto, complejo y ambiguo, y de ahí se arropó el esquema BANI, ¿no? Este tema en el que hablamos de una condición frágil, en donde la ansiedad pareciera que es la característica de la sociedad actual, no lineal, ¿no? Hay demasiadas variables, no podemos pensar que 2 por 2 es igual a 4 solamente, así de sencillo no lo es, un mundo ambiguo, complejo, ¿no? Y inexplicable. Realmente se dice que hoy estamos en el tiempo en el que no es fácil predecir. Todo es posible, pero predecir qué va a pasar es imposible casi. Y hoy hablamos también de este tema, dado la condición que estamos viviendo de la inteligencia artificial de hace unos años, 2, 3 años, en el que se dio este boom, y hoy estamos viendo que este cambio podría significar, como lo fue en su momento, el descubrimiento del fuego. No sabemos a dónde vamos a estar, nadie puede decir en qué circunstancias estarán las empresas, la sociedad misma, la educación, todos los elementos que componen la sociedad en 5 años. Entonces, ¿cómo actuar o cuál sería nuestra posición como profesionales, como personas responsables en este mundo que estamos viviendo? Yo hace unos años grabé y me invitaron a un programa en donde hablé de liderazgo emergente. La importancia de que emerja un liderazgo más humano. Un liderazgo que tome todas estas variables y vaya a los principios, porque creo que parte de lo que ha sucedido, parte de nuestros grandes problemas tienen que ver con que hemos olvidado los principios, y cuando olvidamos los principios sabemos cuáles son los resultados. Si no honramos los principios, generalmente hay un resultado que no es satisfactorio, que no genera, que no construye, que no es positivo. Parte de lo que explica que hoy la sociedad esté tan en los resultados y en la condición que está es porque nos hemos olvidado de los principios. Prácticamente las crisis en todos los ámbitos tienen que ver con la pérdida del respeto, del honrar esos principios fundamentales, y ahí están las consecuencias. Generalmente cuando vamos contra un principio chocamos contra un faro. En lugar de usarlos de guía, vamos contra ellos y chocamos, y generalmente salimos perdiendo. Entonces se hace necesario que tomemos rienda, que tomemos atención, que pongamos atención, que tomemos las riendas y la responsabilidad en este momento de nuestro actuar como seres humanos, en todos los ámbitos. En el ámbito pues universal, ¿no? A nivel de las naciones, a nivel de los países, de quienes dirigen cada uno de los países. Por supuesto, a nivel de las comunidades, de las sociedades, de los diferentes niveles sociales, de los diferentes grupos sociales que hay, que se conforman y se organizan. Por supuesto, eso nos lleva a las familias, nos lleva, bueno, antes de las familias, nos lleva tal vez a un nivel organizacional, a nivel empresarial,
y la importancia, como lo decía, de poder asumir esa responsabilidad, y obviamente nos lleva a la casa, a la familia, al hogar, en donde definitivamente se hace mega importante que se retome ese liderazgo que las familias tienen que seguir a partir de quienes conforman las familias, del papá, de la mamá, de estos diferentes roles que hoy no pueden desaparecer y que han desaparecido y han generado todo este resultado que hoy por hoy no podríamos decir que es el mejor resultado. Si bien las familias hoy se han vuelto de muchos tipos, esas familias, en función de cómo estén conformadas, tendrán que entender que es necesario que vivan, que se comporten a partir de principios y que esos principios sean los que definan sus valores. Esos valores que transmitimos a los hijos aunque no queramos y que hoy se hace necesario que sean firmes, que esos valores estén soportados, ¿verdad?, sobre principios correctos, principios de construcción, no de destrucción. Hoy el relativismo está acabando con la sociedad, está acabando con los grupos, está generando sufrimiento más que ser una solución. Tenemos que regresar a los fundamentos y entender que el relativismo no es una opción, sino todo lo contrario. Parte de ese relativismo está generando tantos de los problemas que hoy estamos viviendo actualmente. Este liderazgo emergente hace que reflexionemos y que busquemos justamente en los principios la solución a los problemas que hoy tenemos. Bien, pues quería darte esa cápsula de liderazgo. Ojalá que estés de acuerdo. Déjame en tus comentarios qué opinas de lo que comento y te mando un enorme abrazo. Saludos.